eh, tiene una carátula, tiene un índice y tiene las secciones correspondientes a todos los workbooks. ¿Ok? Es como un tutorial, digamos, ¿no? De lo que es base de datos 2. ¿Está bien, JC? ¿Se entiende? Está bien, sí. ¿Y en dónde hay que subirlo? Que sé. Está en el WhatsApp, ahorita lo acabo de subir. Dice workbook total. Dice subir en la carpeta, de acuerdo a su grupo, dice trabajo de investigación, dice. En esa carpeta lo subes en PDF y en Word lo subes. Lo subes, ¿ya? Está bien, muchas gracias, Lick. Ya, ahí lo subes. Hasta el lunes tienen que subirme ese Word total, ¿ya? Y el resto hasta el domingo, ¿ya? Por favorecito, me lo suben, ¿ya? Y luego voy a crearme una carpeta compartida para todos ustedes, en el cual ustedes van a poder acceder a todos los workbooks. Pucha, qué linda materia, che. Qué lindo material que van a tener. Yo quisiera ser estudiante. Qué lindo. Bueno, me hubiese gustado a mí de trabajar así con mi curso, digamos, cuando llevé el taller de base de datos, ¿ya? Para llevarme un bonito recuerdo, digamos, de esta materia. Ya, listo, entonces. Continuamos entonces. Ya pasamos a este último capítulo, ya de la materia. Bueno, uno siempre esperaba hacer práctica, ¿no? Como lo veníamos haciendo, pero igual lo vamos a ver de manera teórica, ¿no? Principalmente este tema de seguridad de base de datos. Ya, para los que están viendo, para los que están en la mención de seguridad de base de datos, hay una materia, ya que justamente el año pasado yo la dicté, es seguridad en base de datos, se llama. Ahí se ve, digamos, ya en práctica todo lo que vamos a ver ahora rápidamente en forma teórica. ¿Ya? Entonces vamos a ver conceptos sobre seguridad en bases de datos. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios que están vinculados a este aspecto, ¿no? Seguridad en la base de datos. Entonces, concepto de seguridad en base de datos. Dice seguridad. Dice, la seguridad en base de datos es un conjunto de prácticas y herramientas. O sea, es una combinación de lo que hacemos, ¿ya? Y una combinación de lo que hay, ¿ya? En términos de software, de aplicación, en bases de datos, ¿ya? Y son hartas prácticas, ¿ya? Esto seguramente lo ven a plenitud en esta mención, ¿no? De seguridad, la mención de seguridad, ¿no? Que existe en la carrera. Dice, incluye control de acceso, incluye cifrado, control de acceso, cifrado, autenticación segura, respaldo de la información, con el objetivo de garantizar, y esta es la trilogía, es lo que tenemos que, nosotros como gestores de base de datos, tal vez muchos de ustedes van a ser DBAs, se van a especializar en bases de datos, siempre en institución pública, privada, en la academia, en todo, les van a exigir esto: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. ¿Ya? Esto es clave, es muy importante. ¿A qué nos referimos con confidencialidad, integridad y disponibilidad? Lo vemos en las siguientes diapositivas. Estos son denominados los principios básicos de seguridad. ¿Ya? Lo básico. Y acá está, como he dicho que es una triada, ya una trilogía, digamos, que existe en seguridad. Hablamos, por ejemplo, en este caso de disponibilidad, ya que es la manera en la cual nosotros garantizamos que la base de datos esté funcionando, está disponible todo el tiempo, 24/7. Hablamos de confidencialidad cuando solo las personas que tienen acceso a la información
acceden a la información, solo las personas que tienen acceso, no todos, ¿no? Solo las personas que tienen acceso. Y la integridad nos habla de que la información esté completa, ¿no? Esté completa, que no existan, no sé, problemas de integridad referencial, por ejemplo, en bases de datos, que todo esté entrelazado, que la información esté completa a plenitud. Entonces, acá tenemos lo que tenemos que evitar, ¿no? Accesos no autorizados que pueden ingresar a la base de datos, las alteraciones, pérdidas o destrucción, y esto a partir de políticas, controles y técnicas. Y ven acá, hay un tema que escapa, digamos, de lo informático, de lo que nosotros aprendemos en las materias, que son políticas. ¿Quién puede acceder? ¿Cuántos roles hemos definido? Cada cuánto tiempo se cambian sus contraseñas, cada cuánto tiempo se eliminan los roles. Eso es un papel, es papel en el cual se escribe todo eso y que se aprueba por la institución donde estamos implementando la base de datos. ¿Ya? Controles, dice, y técnicas. O sea, hay una parte informática que nosotros hacemos, ¿ya? Y que tenemos que conocer, y hay otra parte en este caso, en la cual hablamos ya de conocimiento técnico, ¿no? El gestor de base de datos, asignación de roles, etcétera. ¿Ya? Ahora, específicamente, vamos a ir abordando esto. Confidencialidad. Ya dice, se refiere a garantizar que la información solo sea accesible por personas autorizadas. Dice, principio de proteger la información contra accesos no autorizados, asegurando que solo personas o sistemas con los permisos adecuados puedan ver o manipular los datos. ¿Ya? Confidencialidad, se van a acordar, ¿no? De que solo las personas adecuadas o las designadas por la institución o por el DBA puedan acceder a esta información. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos ejemplificar ya esta situación, ¿no? El caso 1 de confidencialidad, fuga de datos de clientes en una clínica privada, dice. Dice, una clínica almacenaba historiales médicos de pacientes en su sistema de base de datos sin cifrado, ¿ya? O sea, a la antigua, donde el atributo contraseña, por ejemplo, estaba tal cual la contraseña, en este caso, ¿no? Entonces, a eso se refiere sin cifrado. Un empleado con acceso amplio descargó registros confidenciales y los compartió en redes sociales como parte de una denuncia personal. Ya ha accedido a la información y lo ha publicado. Entonces, ustedes saben que dentro de un ambiente de salud, ya el historial médico es confidencial. ¿No? No todo el mundo tiene derecho a saber qué males yo padezco o qué problemas he tenido, si he ido al psicólogo o no he ido al psicólogo o me he resfriado. Eso es confidencial, eso es confidencial, ¿ya? Y es delicado saber eso, ¿no? ¿No? Es para una persona que sabe usar esa información, puede hasta causar la muerte de una persona, ¿no? Puede, solo conociendo su estado. Es bien grave. El problema era, se accedió y divulgó información personal y médica sin consentimiento, violando la privacidad de los pacientes. Entonces, eso es, ¿no? El caso en el cual se viola el tema de confidencialidad. Solución. Dice, implementación de roles con privilegios mínimos, principio de mínimo privilegio. Ya, eso es un punto, nada más, ¿no? Un punto en el cual le damos solo los roles mínimos. Dice, aplicación de cifrado de datos sensibles como diagnósticos o tratamientos. ¿Ya? O sea que en la base de datos no debería estar, ¿no? Resfrío, digamos, como
como el dato así resfrío. No deberían estar contraseñas. Ya, por ejemplo, mi contraseña es patito 123, por ejemplo. No debería estar como patito 123. Debería estar cifrado eso con otra cadena de caracteres que tenga su propio algoritmo para poder descifrarlo después. No debería estar así. Ya, y eso se va a ver en sus proyectos. No, obviamente no son todos los campos que te tienen que cifrar, pero sí la información que es sensible. Y cuando hablo de sensibilidad, hablo de contraseñas, por ejemplo, tal vez fechas de nacimientos. En un caso de un hospital puede ser, digamos, las enfermedades de base que tiene una persona, etc. Depende mucho, digamos, de la situación. Dice auditoría activa que registrará accesos y extracciones de información, políticas de enmascaramiento para evitar que datos completos se muestren a personal sin justificación clínica. ¿Ok? Entonces, vean acá, ¿ya? Estos puntos nacen, en primer lugar, de políticas que la institución se plantea, ¿ya? Y posteriormente, eh, en este caso, se implementan ya al aspecto técnico, ¿no? La base de datos. Un caso 2, tal vez uno, ya, vean acá, ucha, ¿a quién no le gustaría? Ustedes son jóvenes, pero yo siento que ustedes tienen ganas, digamos, de infringir las leyes, las normativas, o sea, ven la más mínima oportunidad de conseguir información y quieren pues hacer pucha, algo, quieren modificar, quieren, no sé, hay esa sensación natural de las personas de querer modificar. Y vean este caso, dice, un estudiante encontró credenciales de administrador en un archivo de texto en una computadora. Ya, entró al equipo del director, estoy yendo a hacer soporte técnico, ya, hay un archivo de contraseñas. Dice, ingresó al sistema y modificó sus calificaciones y las de sus compañeros. A ver, levanten la mano. ¿Quién es? Pucha, a ver, ¿quién es? Sinceramente, no voy a cuestionar, pero ¿quiénes ya se modificarían su nota de su historial académico? Todos. Claro, en vez de pasar 51 bases de datos 2 se pondrían 80, ¿no? Se pondrían 100. Mira acá. Ya voy a tomar una captura ya para que pongan sus fotitos en la dirección, ¿no? No, mentira, mentira. Ya. Vean acá. Hay esa sensación, ¿sí o no? Tienes la información, tienes todo ahí. Irte a modificar, ponerle un, no sé, de un 10 a un 100, es pues, grave. Problema, dice. Acceso no autorizado a registros académicos confidenciales de otros estudiantes. ¿Ya? Entonces, solución, acá está. Autenticación, perdón, multifactor para usuarios con privilegios altos. Uso de credenciales cifradas y gestionadas por políticas seguras. Auditoría de cambios en registros académicos. Ya, este tema de auditoría lo hemos visto ya, ¿no? Les he pedido hacer tablas de auditoría. Esto puede salvar, porque si bien se puede modificar la base de datos, si bien se puede modificar la base de datos, si tenemos una tabla de auditoría o algún registro donde se ponga toda la información de cómo ha ido modificándose el registro de un estudiante, podríamos retornar, digamos, a esa base de datos para verificar cómo ha sido. Ya, de ahí importante esta tabla. Luego está el tema de división de responsabilidades. Ya, un mismo usuario no debe tener acceso a todo el sistema, sino más bien crear distintos tipos de usuario que accedan a diferentes aspectos, ¿no? De nuestro sistema de información. Integridad, ¿ya? El otro aspecto que tenemos que considerar.
Y esto y es, como les digo, para una persona que ha pasado muy bien, ¿ya? Y ha entendido todo lo de base de datos uno, esto ya debería estar, esto no debería mostrarles esto, ¿ya? Simplemente deberían aplicar todo lo que ustedes ya saben hacer. Dice, asegura que los datos estén correctos, completos y sin modificaciones no autorizadas. El principio de seguridad que garantiza que los datos almacenados sean correctos, consistentes, completos y confiables, y que no sean alterados de forma indebida o accidental durante el almacenamiento, procesamiento o transmisión. ¿Ya? Ustedes saben que el tema de la información se transmite generalmente a partir de una infraestructura de red, ¿no? Entonces, ese trayecto, esa distancia que hay entre el sistema de información y el operador puede ser causa de, en este caso, alteraciones, ya sean voluntarias o ya sean involuntarias de la información. Y eso tenemos que nosotros que trabajar. Y para esto existe lo que es integridad, diferentes tipos de integridad que tenemos que aplicar. Integridad de entidad dice que cada fila debe ser única y tener una clave primaria o nula, no nula. ¿Ya? Integridad referencial dice las claves foráneas deben corresponder a valores válidos en las tablas referenciadas. ¿Ya? Esto bien importante. Y esto hemos visto en DDLs. ¿Ya? Si bien eh, no lo hemos visto desde el punto de vista de seguridad, pero hemos dicho, ¿no? Tenemos que crear, ¿no? El mismo tipo de clave en la tabla a la cual se está referenciando y hacer el constraint correspondiente, ¿no? Tema de integridad referencial. Integridad de dominio. Los datos deben cumplir con el tipo de datos y las restricciones establecidas. En este caso, fechas válidas, rangos numéricos, etcétera, ¿no? Entonces, integridad de dominio, que los datos estén perfectos en temas de registro, ¿ya? Que estén perfectos. Si hemos definido año, mes, día para la fecha, no tendría que estar día, mes, año, no tendría que estar en literal, tiene que estar según ese formato. Y eso lo podemos corregir o lo podemos validar desde un sistema de información. Luego está el tema de integridad lógica o de negocio. Dice reglas específicas del negocio, por ejemplo, que no se puede asignar un estudiante a un curso que no exista. Por ejemplo, eso ya es básico, ¿no? Gran parte de estos tipos de integridad podemos trabajarlo, ¿sí? Podemos trabajarlo desde lo que hemos aprendido en esta materia. ¿Ya? Tenemos los triggers, ¿ya? Para validar el ingreso de registros o de datos a una tabla de nuestros datos. También tenemos el tema de las funciones, los procedimientos, generar las tablas de auditoría. Y vean que todo lo que hemos hecho, no hemos tocado el lenguaje de programación, no hemos tocado, hemos trabajado con un lenguaje, pero de la base de datos. De la base de datos. Adolfo, ya. Caso uno de integridad, ya. Caso uno de. Dice, debido a un fallo del sistema, se ingresaron múltiples historias clínicas para el mismo paciente, con nombres mal escritos o IDs duplicados, lo que generó errores en diagnósticos y facturación. O sea, no se registró solamente a una persona, en este caso como historia clínica, sino que por error pasa que se ingresaron diferentes IDs, ¿no?
diferentes IDs, pero con el mismo código y están duplicados. Imagínense ese error. Alguna vez me pasó a mí cuando estábamos trabajando en un trabajo de digitalización, era de documental. Yo hice el sistema de información en ese entonces, de cero lo hice, ¿no? Lo puse, lo instalé, el sistema de información, pero había un problema de cortes, había un problema de cortes de electricidad, cortes de electricidad en ese ambiente donde trabajábamos ese sistema de información. Ya lo que pasaba era de que estábamos trabajando en la mañana, ya, y se cortaba la energía, ya. Y imagínense el paquete, digamos, que tiene que ir desde el equipo usuario hasta el servidor que yo tenía y a la mitad un corte, ya. Entonces, lo que me pasaba era de que cuando revisaba la base de datos, no podía acceder, no se podía acceder, la información corrupta, problemas de corrupt me salía en el MySQL, trabajamos en ese entonces, ¿ya? Y lo revisaba y efectivamente, ¿no? La información no entraba como el usuario lo había registrado, sino más bien lo que pasaba era de que me ingresaba como basura, ¿no? Caracteres basura. Y más bien tenía en el gestor en el cual estábamos trabajando, un antiguo, ¿no? Lo que había era un botoncito de reparar, ¿no? Información, reparar. Entonces lo reparaba y de ahí funcionaba, ¿ya? Pero por detrás, quién sabe qué más hacía, ¿no? Por el tema de que eran como 8 personas que estaban trabajando con la base de datos, me decían que soluciones de problema, pero sobre la marcha, ¿ya? Y tenía que hacer eso nada más. Lo correcto era tal vez verificar registro por registro, verificar la integridad referencial, todo esté correcto. Pero no fue de esa manera. En este caso, por ejemplo, del tema de las historias clínicas, dice violación de integridad de entidad, ¿no? Y de duplicados o nulos o de dominio nombres mal registrados. Entonces, acá tenemos violación de integridad de entidad. Ya, esto es bien importante. Imagínense, tenemos una materia, ya tenemos asignaciones de materias, pero no tenemos a la materia. Ya, imagínense esa violación de integridad. Eso nosotros tenemos que saber sobrellevar. Acá dice, definición de claves primarias únicas y no nulas. Esto lo hemos visto cuando veíamos los constraints. Ya es importante, ya, saber definir buenos constraints, ya, para que no exista este problema. Dice, uso de validaciones automáticas y máscaras de entrada para datos como nombres, fechas y cédulas. ¿Okay? Desde la base de datos se debería poder enmascarar, ¿no? Como el ejemplo, el ejercicio que hicimos en el examen ayer, ¿no? Saber enmascarar un correo electrónico. No mostrar el correo en sí, sino mostrar, en este caso, un correo enmascarado. Utilizar triggers, dice, de validación para evitar duplicados y garantizar consistencia. Luego, procedimientos almacenados para validar que el paciente no esté previamente registrado. ¿Ya? Estos ejercicios los hemos hecho, ¿ya? Cuando veíamos justamente funciones, procedimientos, triggers, etcétera. Programación procedural en general. ¿Todo para qué? Para garantizar la integridad de la información. ¿Ya? Disponibilidad. Dice, los datos deben estar disponibles cuando los usuarios los necesiten. Los datos deben estar disponibles cuando los usuarios lo necesiten. Dice, principio de seguridad que garantiza que los datos y servicios estén accesibles y operativos en todo momento para los usuarios autorizados cuando lo necesiten. Este principio implica que el sistema de base de datos no sufra interrupciones prolongadas
ni se ve afectado por fallos, ataques o desastres que impidan su acceso o funcionamiento, ¿no? En este caso, el tema de accesibilidad es muy importante, es muy sumamente importante, porque el tema, por ejemplo, en un banco, imagínense, cuando no hay sistema de información, hay largas filas, ¿no? Es un mal momento que se genera a mucha gente. Yo no me acuerdo, hace 2 o 3 semanas fui a sacarme carnet de identidad, ¿no? A renovar mi carnet de identidad. Fui 8 de la mañana para que me atiendan, ¿no? No, creo que fue 7:30 fui. 7:30 fui para que hasta las 8, digamos, me atiendan y luego vaya a hacer mis actividades cotidianas. Sin embargo, sin embargo, eh, solo porque no había el sistema de información, tuve que esperar hasta las 10. No, hasta las 11:45. Imagínense, 8, 9, 10, casi 4 horas de esperar a que el sistema le dé la gana de funcionar. ¿Qué están haciendo para solucionar? Ah, los técnicos saben, los técnicos les van a avisar, no, no sé, es un problema de informáticos. Y nos echan la culpa a nosotros, ¿no? El informático tiene la culpa, no sé qué ha pasado. Ya tal vez es un problema, en este caso físico, puede ser un problema lógico, etcétera. Eso ya el informático sabe y lo está arreglando. Esa es la única respuesta que nos decía. Acá tenemos un caso, digamos, de error de disponibilidad. Dice, un administrador de base de datos ejecutó accidentalmente comando de borrado masivo, dice, un delete, sin cláusula where. Pues, esto debería ser el segundo mandamiento de un DBA. Siempre ponerle un where a un delete. Nunca utilizar un delete sin where. Ya, y eliminó miles de registros de cuentas activas. Esto dejó fuera de servicio el sistema durante más de 12 horas. ¿Sí? Un delete. Un delete. Para empezar, no cualquier usuario debería tener el privilegio de eliminar. ¿Ya? Y eso se tiene que controlar, ¿no? Se tiene que controlar desde en este caso, desde la gestión de usuarios, para empezar. Solo debería tener los usuarios administradores, ¿no? Los encargados de la base de datos, este privilegio tan delicado como es el de eliminar. En segundo lugar, el sistema de información debería arrojarte mensajes justamente para indicar, ¿no? Es justamente el ejercicio que hicimos el miércoles o el martes, creo que hicimos, ¿no? Garantizar la integridad referencial, ¿no? El miércoles hicimos, ¿no? El tema de triggers, ya de que si, en este caso, ¿cómo era? Si una tabla está relacionada con otra, entonces no permita la eliminación, ¿no? Entonces, ¿cómo decimos esto? Y ustedes hicieron un count, ¿ya? Si es que existe más de un elemento vinculado, entonces se restringe la eliminación. Si es que no hay integridad en una tupla, entonces recién que se elimine, si es que así lo desean. Entonces ahí también podemos controlar eso. Y ahí es importante esto. Jóvenes, cuando ustedes trabajen, ya ustedes tienen que garantizar que el diagrama ER que han planteado o que se ha planteado para el sistema de información responda a todas sus restricciones. Tiene que responder sí o sí. Ya, no es un jueguito, digamos, el tema del diagrama ER. Y ahí van a ver que en proyectos reales, ya, tiene, ¿no? Ya sea, digamos, como en forma de diagrama de clase, ya sea en forma de diagrama ER, así con entidades y relaciones, es importante, ¿no? Esa lógica, ¿no? La cardinalidad,
en este caso las relaciones que existan, los tipos de relaciones, todo lo que hemos visto, ¿no? En el capítulo 0. Por eso era importante a partir de ahí, ¿ya? Para que no tengamos problemas después. O sea, acá el problema era que los servicios bancarios estuvieron inactivos, generando pérdidas económicas y afectando la confianza del cliente, ¿no? Ese fue el problema, ¿no? En temas de bancos es grave, ¿no? No te perdona la gente. Son 2 errores cometes en un mes y el usuario cambia de banco. Dice, no, este banco no sirve, me cambiaré mejor a este otro banco que creo que tiene más estabilidad. Y eso es grave. Luego hay juicios, luego hay pérdidas económicas, pérdidas de confianza, todo es grave, 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 grave. Sí, realmente a mí me ha tocado trabajar en un broker de seguros. Ahí la gente, los operadores, tienen que tener clientes, ¿ya? Para afiliarlos, digamos, en los seguros correspondientes que había. Y el broker era el que viabilizaba eso. En este caso, el vínculo entre el que quiere un seguro y la empresa aseguradora, ¿ya? Y cuando no había sistema de información, esa gente se quedaba así, sin hacer nada, porque todo se registraba en una base de datos. ¿Ya? Un día que no funciona el sistema es un día que la gente no trabaja o se le paga por ocio, por no hacer nada. Se le paga, ¿ya? Y imagínense cuánta pérdida existe ahí, cuánto dinero no se está ganando. Eso es grave. O sea, ustedes todavía son estudiantes, pero cuando aterricen en un mercado laboral, ya sea en la función pública, función privada, banco, etcétera, 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 ahí se van a dar cuenta que había sido importante, importante el tema de seguridad, importante hacer un trigger, importante garantizar la integridad referencial, importante había sido el tema de políticas que tengan que ser escritas, ya para determinar responsabilidades cuando algo pasa mal. Es importante, es sumamente delicado para una institución. Ahora, en este caso, dice sistema de respaldo automático, backups, ¿ya? Y recuperación rápida ante fallas. Algunas soluciones, ¿no? Control de privilegios para limitar operaciones peligrosas a ciertos usuarios altamente autorizados. Uso de ambientes de prueba, los sandbox, ¿ya? Antes de ejecutar consultas en producción. Implementación de transacciones seguras, ¿ya? Con commit y rollback para evitar cambios irreversibles. ¿Sí? Para evitar cambios irreversibles. ¿Sí? En alguna experiencia que tuve, ya, y les digo sinceramente, esto como un tip, ¿no? Yo tuve que hacer transacciones, ya, pero no solamente a 10 registros, tenía que hacer a, ¿cuántos eran? Pues creo que eran 50.000 registros. Ya, yo decía, tengo que mi tabla, tengo que modificar esto, tengo que cambiar fechas, tengo que cambiar nombres, etcétera. Imagínense 50.000 registros. Y ahí tenía que hacerlo al pucho. Sí, ya, ya, pero ya. Entonces, lo que yo atiné a hacer, hacía algo rápido, rápido, de una madrugada, les digo, porque al día siguiente tenía que estar ya esa información. Es que lo que pasa es que la gente trabaja al día siguiente, ¿ya? Y espera que la base de datos esté correcta, ¿ya? Y si no trabajo yo, digamos, en la madrugada y no les doy soluciones, al día siguiente tus operarios están con los brazos cruzados y dicen, ah, no, no hay base de datos. Así que yo me limo las uñas y espero a que el César solucione este problema. Y listo. Y ahí se pierde un día, se pierde 2 días de trabajo. El director viene y te dice, ¿por qué la gente se está rascando y no están trabajando? ¿No? Entonces, a veces el informático tiene que trabajar en la madrugada para garantizar que al día siguiente el sistema esté funcionando bien, ¿ya? Y no haya problemas. ¿Ok? Entonces, acá dice, en este caso, volviendo al ejemplo, tenía que hacer 50.000 cambios, hice mi transacción correspondiente, ¿ya? Y me avivé porque hice consultas, pero a partir de un archivo Excel.
¿no? Ustedes saben que se pueden concatenar, ¿no? Datos, comillas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo hice es copiar la información, Excel, tablas dinámicas, todo, o sea, se ha combinado toda mi experiencia, mi conocimiento, tenía que revisar tupla por tupla, tenía que verificar, o sea, ha sido grave, pero muy enriquecedor en términos de experiencia. Así que con Excel lo que me hice fue generarme, en este caso, el conjunto de consultas masivas. Así con el concatenar, pues la función concatenar, ¿no? Concatenar, le ponía acá y hacía mi consulta, mis inserts, mis updates también los arreglaba, ¿ya? Y verificaba con otras consultas, actualizaba registros. O sea, es una combinación, ¿no? Cosas tal vez que no se dicen, pero a veces se hacen, ¿no? Para responder rápidamente a la información. Así que consideren, ¿no? El Excel es una herramienta muy poderosa, ¿ya? Y hasta ahora, ¿no? Es muy poderosa, tiene funciones, tiene procedimientos, se pueden hacer tablas dinámicas rápidamente y pueden combinarse perfectamente con el conocimiento de SQL que ustedes tienen, los DDLs, DMLs principalmente. No, los DMLs principalmente, ¿ya? Y poder hacer maravillas con la base de datos. ¿Ya? Pero hay que tener mucho cuidado, la concentración, así, pestañeas un poco, ya están 30.000 registros mal. 30.000 registros mal, de los 50.000 ya 30.000 están mal. ¿Y eso dónde se ve reflejado? En el sistema de información. Cuando te sale error, columna no encontrada, etc. Un caso 2 de disponibilidad nos habla de, durante exámenes finales, dice, una universidad sufrió un ataque de DDoS, dice, que saturó los servidores y bases de datos, dejando a los estudiantes sin poder acceder a la plataforma durante varias horas. Problema, dice. El servicio se volvió inaccesible, afectando procesos académicos y críticos. Ahora, ¿qué es DDoS? Ya lo vamos a ver más adelante. Ya, solo piensen que es un ataque que se le da a una base de datos, ya que, entre otras cosas, hace un servicio inaccesible de la información. Solución, dice, sistema de mitigación de DDoS, como firewalls de aplicaciones web y balanceadores de carga, escalabilidad en la infraestructura, especialmente en la nube, para absorber picos de tráfico, monitorización en tiempo real del sistema para detectar actividad anómala y responder proactivamente, y configuración de réplicas o clústeres para mantener disponibilidad en casos de falla. Ahora, ¿qué es un DDoS? Esto se ve en seguridad en base de datos. ¿Ya? Si alguna vez me toca dictar esta materia de nuevo, vienen pues, ya les voy a enviar una invitación para que vengan a pasar esas clases, que son bien interesantes, de seguridad. ¿Ya? Acá está. Dice sigla de Distributed Denial of Service, ¿no? O ataque de denegación de servicio distribuido. Dice, es un ataque informático que tiene como objetivo interrumpir el funcionamiento normal de un servidor, servicio o red al sobrecargarlo con una enorme cantidad de tráfico falso o malicioso desde múltiples dispositivos al mismo tiempo. Dice, un atacante controla la red de dispositivos infectados, por ejemplo, conocida como bootnet, que puede incluir computadoras, cámaras IP, routers. ¿Ya? Se ordena a todos estos dispositivos que envíen solicitudes simultáneamente al servidor objetivo. O sea, yo accedo a los equipos usuario y hacemos múltiples consultas, pero hartas consultas, de tal manera de que el gestor de base de datos dice, qué macana, ¿y por qué me llegan consultas? Y se vuelve loca y se cuelga, digamos, el gestor de base de datos. Es una técnica que se utiliza. Dice, el servidor, al no poder manejar este volumen masivo de peticiones, colapsa, dice, y se vuelve inaccesible para los usuarios legítimos. ¿Ya? Entonces, ese es un DDoS. Son técnicas. Seguramente se ve en base de datos, en la mención de seguridad de información, en, perdón, en materias más avanzadas, ¿no? De seguridad, ¿ya? En el cual ven técnicamente este tipo de ataques. Caso 3 de disponibilidad.
Dice, fallo en disco duro sin respaldo de una empresa de ventas. Dice, una pequeña empresa perdió todos sus registros de ventas cuando el servidor que contenía su base de datos colapsó por daño físico en el disco duro. Esto es grave, esto es grave. Ustedes saben que una rayita en ese disco duro ya lo hace inutilizable, ya, el disco en este caso, ¿no? No contaban, dice, con respaldos actualizados. ¿Ya? Entonces, es un daño físico. Y hay daños físicos ya difícilmente los vamos a poder arreglar desde nuestro conocimiento. Ya se requiere conocimientos de electrónica, requiere conocimientos de discos duros, etc. Dice ahí, pérdida total y el problema, ¿no? Pérdida total y de datos y paralización de operaciones comerciales durante días. Dice. Ahora, solución, dice establecimiento, ven acá, política de respaldos automáticos. Ya, me parece que en SQL Server, ya, y con algún Navicat, creo, ¿no? Navicat, he visto, en SQL Server ya está instalado el tema de backups diarios. Se puede programar, ¿ya? Los que tienen Navicat, ¿alguien tiene el instalador de Navicat con contraseña, con, con licencia? ¿Alguien trabaja con Navicat? ¿Nadie? No, no. Es similar al de Beaver, ¿ya? Pero en este caso es más amigable, me parece más bonito el tema del Navicat. Entonces, a ver si pueden compartir el instalador, obviamente con la licencia, ¿no? Aunque sea trucha. Les recuerdo que era bien útil el Navicat, me ha salvado más de una, porque tenía también incorporado un módulo para copias automáticas, ¿no? En este caso que tú podías programarlo, ¿no? Diario, semanal, mensual, etcétera. O sea que no tenías que preocuparte, era el sistema que lo hacía, estas copias de seguridad. Luego dice almacenamiento de copias de seguridad en ubicaciones externas o en la nube y pruebas periódicas en restauración de respaldos. Albert, dime que tienes la licencia de Navicat. No, pero pues, Navicat es como un cliente licenciado, o sea, es un cliente que interactúa con la base de datos con SQL Server, o es un apartado para respaldos automáticos. Esa parte no. Ah, ya. Es un aplicativo con el cual se puede, es similar al de Beaver, ¿no? Ahí pueden hacer sus consultas, pueden hacer backups, pueden ver ahí el modelado de las tablas, ¿ya? En este caso, Navicat es un aplicativo similar, ¿no? Es muy similar y hasta yo diría un poco más amigable. Ya les aconsejo que lo conozcan, ¿ya? En ambientes laborales, es bien utilizado esto. Acá está, ¿no? Navigat y... A ver, entraremos. Y bueno, tiene su versión. Mira, Prem Server. Ven, acá está. Las 10 razones principales por los que los clientes eligen Navicat. Ahí está. Uno, productos premiados, utilizado por empresas internacionalmente conocidas, muy fácil de usar, toca su trabajo siempre con usted, soporte túnel SSH, apoyar al asistente de importación y exportación, continuas mejoras con las características, pruebe antes de comprarlo, rangos de precios, etcétera. Ya, era bien bonito esto porque, ¿qué me permitía hacer esto? Tenía mi Excel, por ejemplo, ¿no? Mi tablita, ¿no? Con 500 registros. Yo hacía el control C en mi Excel y hacía control V directamente en la base de datos. Imagínense, no hacía yo inserts, ya como consultas, sino control C como un Excel lo trabajaba.
¿ya? Y bueno, a veces me salía errores, ¿no? Por el tema de integridad referencial, pero en general sí se podía pegar de esa manera, ¿ya? Se podía mantener una base de datos así de la forma más simple, ¿ya? Me parece que de Beaver igual es una solución, pero les aconsejo de que utilicen el Navicat, ¿ya? A ver, si alguien puede conseguir el crack o algo, me llama, inbox, para tener la versión. Yo tenía una versión antigua, antigua tenía del Navicat. Ya, ya ni se puede instalar en Windows 11, ya, pero una versión actual sería interesante tenerlo. Y puedes acceder con esto a gestores de base de datos. Acá debe decir, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? La versión gratuita está acá. ¿Se pueden instalar? ¿Dónde está? Pues acá. Descubre más. Vean acá cómo te puede mostrar acá el tráfico que hay en la base de datos. Hay el tema de estadísticas. Vean acá, MySQL, Postgres, MySQL, Postgres, ¿qué más será? Acá está, ¿no? Sus características, ¿no? Para ahorrar costos, ¿no? Data Modeler tiene, ¿no? Su propio Data Modeler. Y puede trabajar con MySQL, Postgres, Oracle, ¿ya? Y MariaDB, ¿ya? Instálense una prueba de 30 días para ver qué es lo que se puede hacer con eso. Ya ahí me cuentan, ya cómo les ha ido del Navicat. Ya, ahora por temas de tiempo no lo vamos a poder hacer, pero les aconsejo que trabajen con este. Aparte, entre otros, ¿no? Entre otros sistemas, ya para acceder a sus bases de datos. Ya. Acá también tenemos el tema de almacenamiento de copias de seguridad en ubicaciones externas o en la nube, pruebas periódicas de restauración de respaldos y implementación de un plan de continuidad del negocio. Este tema de continuidad del negocio había sido un tema que hasta se dicta en un diplomado o maestrías. O sea, había sido un conjunto de acciones para que un sistema o un negocio funcione después de ciertos desastres, problemas, etc. Toda una rama del conocimiento, toda una rama del conocimiento dedicado al tema de continuidad de negocio. Y he conocido, digamos, una persona que tiene su maestría ya en continuidad del negocio. O sea, no solamente desde el punto de vista informático, sino también desde el punto de vista eh, mm, administrativo, político o de políticas, ¿no? Institucionales, etcétera. Es bien interesante. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso básicamente, ya ahí podemos ver, en este caso, justamente este aspecto muy importante dentro de las bases de datos, ¿no? Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información para distintos fines. En este caso, ligados a la información de una determinada base de datos. ¿Ya? O sea que vean su conocimiento, cómo ha evolucionado. Desde base de datos uno, que ustedes veían una base de datos y les achacaban el tema de consultas, hasta ahora, ya que garantizamos ya el tema de integridad referencial, la calidad de los registros, el tema de accesos. O sea, es mucho, digamos, ¿no? Es un mundo realmente. Es un mundo. Ya las personas que van a hacer DBAs seguramente van a ver mucho de esto. Y el tema de seguridad va a ser la mitad de todo lo que van a saber respecto a bases de datos. Ahora, ¿dónde estábamos acá? Sí, simplemente para redondear este tema de seguridad, vamos a ver algunas amenazas comunes a la base de datos. Dice, la seguridad en base de datos debe prever distintos tipos de amenazas,
tanto internas como externas, que pueden comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estas amenazas pueden provenir de errores humanos, fallos tecnológicos, malas configuraciones o ataques maliciosos. El primero, digamos, una amenaza. Acceso no autorizado. ¿Ya? Acceso no autorizado. Dice, ocurre cuando un usuario accede a datos o funciones de la base de datos sin los permisos necesarios. Es cuando entran a tu sistema y no tiene permiso para ingresar. Esto se puede hacer desde un SQL injection. Ya, ahorita vamos a ver lo que es eso. Situación, dice, un empleado de recursos humanos accede a la información financiera de la empresa sin autorización. Vean un ejemplo real. En 2019, un empleado del Capital One accedió a datos sensibles de más de 100 millones de clientes tras explotar una mala configuración en los servidores. Aunque tenía conocimientos técnicos, no tenía autorización para acceder a esos datos. ¿Ya? Pero información es información y actualmente la información es poder. Es poder para poder hacer cualquier, marca la redundancia, ¿no? Para poder realizar cualquier tema de acción indebida, ¿no? Con respecto a un individuo o a un conjunto de personas. Entonces, primero, acceso no autorizado. Ahora, esto. Inyección SQL. SQL injection. Imagínense, ustedes, bueno, hemos aprendido a hacer consultas SQL, ¿ya? Dentro de lo malicioso que hay en el SQL, existe lo que se denomina SQL injection. SQL injection. Vean acá. Vean acá esta consulta. Vean acá. Tenemos acá el atacante, ¿ya? Tenemos acá el aplicativo, ¿ya? Y vean esta consulta de acá. Esta consulta. Dice, select asterisco from teachers where teachers ID igual a 117 or 1 es igual a 1. ¿No? Operadores lógicos. ¿Esto qué me va a arrojar? Puede que no exista el teacher 117. Puede que no exista. Sin embargo, dice or 1 es igual a 1. ¿1 es igual a 1? Sí, es igual a 1. Y esta consulta sí o sí nos va a arrojar un resultado. ¿Por qué? Porque 1 es igual a 1 siempre, es verdad. Ya, este principio, ya así simple como lo ven, se denomina SQL injection, ya, para empezar a extraer información de una base de datos, ya, pero de forma indebida. Dice, descripción. Es una técnica de ataque en la que se insertan comandos SQL, el SQL malo, ¿no? El SQL malicioso, a través de formularios web u otros puntos de entrada, lo que permite acceder, modificar o eliminar datos sin autorización. Situación, un atacante escribe un SQL en el campo de usuario, una página web, para acceder a todas las contraseñas. Y vean que hay un ejemplo en la realidad que han aplicado el SQL Injection, ¿no? En 2008, la empresa Heartland Payment Systems sufrió un ataque mediante inyección SQL, lo que permitió robar más de 100 millones de números de tarjetas de crédito. El ataque vulneró la base de datos de transacciones al no filtrar correctamente las entradas de los formularios web. ¿Ya? Y les he dicho, ¿no ven? Ya dentro de un gestor de base de datos, cuando ustedes se instalan, ¿no? El MySQL tal vez con XAMPP, el MariaDB, el Postgres,
Ya toda la información sobre los usuarios, sobre las tablas que se crean, sobre los atributos, todo eso se almacenan también en tablas, que son tablas por defecto de un gestor de base de datos. O sea que si yo tengo un usuario o me creo un usuario, por ejemplo, César Lunasco, por ejemplo, este usuario se va a registrar en una tabla de la base de datos junto con mi contraseña, que tal vez va a estar cifrada. Y cualquier persona puede ingresar a eso. Ahora, acá, a ver, un ratito les voy a dejar con un videíto, ¿ya? 5 minutitos, ¿ya? Vean más o menos cómo funciona el SQL Injection, ¿ya? Vean, ¿ya? Es bien interesante. Estoy seguro que más de uno, a partir de ahora, va a querer ser un hacker, va a querer entrar en este caso, a los sistemas de la carrera, va a querer cambiar sus notas, va a querer cambiar el 51 que les voy a poner en esta materia, o no sé, no, van a querer hacer. A ver, ¿dónde está? Acá les mostraré. ¿Dónde está? Un segundo, por favor. Vean, 5 minutitos, ya, por favor, no les voy a quitar mucho tiempo, vean 5 minutitos este video. Lo voy a compartir también en el chat del WhatsApp. ¿Se puede ver, jóvenes? ¿Se puede escuchar también? Se puede ver, Lice, pero creo que no se puede escuchar. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ay, no se escucha. Dame un ratito a ver. Mm. ¿Ahora sí se escucha? Vamos a Sí, claro. explotar una inyección SQL desde cero hasta obtener credenciales. ¿Se escucha? Ahora sí. A ver, vean, 10 minutitos de su tiempo, ya 10 minutitos, nada más, ya. Vean cómo funciona una inyección SQL. Reales del sistema. Todo realizado en un entorno controlado con fines educativos. El objetivo es de WWA, una aplicación vulnerable diseñada para prácticas de seguridad. El nivel está configurado en bajo, lo que significa que no existen mecanismos de protección contra inyección SQL. Partiremos desde un campo de entrada simple, introduciendo un carácter especial. El sistema devuelve un error de sintaxis SQLs. Esto confirma que la entrada del usuario se está insertando directamente en la consulta. No hay sanitización. No hay filtrado. Para continuar, necesitamos conocer la estructura interna de la consulta. Determinamos el número de columnas aceptadas. El error en la tercera posición confirma que la consulta original utiliza 2 columnas. Esto nos permite construir inyecciones más precisas. Ahora que sabemos que hay 2 columnas, vamos a usar un comando llamado Union Select. Vamos a intentar inyectar nuestros propios datos en esas 2 columnas para ver si aparecen en pantalla. Con la estructura definida, procedemos a extraer información del sistema.
Identificamos el usuario actual y la versión del motor de base de datos. Antes de ir a por los datos de los usuarios, como contraseñas, necesitamos saber en qué terreno estamos pisando. Necesitamos saber 3 cosas. ¿Quién soy? El usuario con el que la web se conecta a la base de datos. ¿Qué versión es? Para saber si hay vulnerabilidades conocidas en el motor de la base de datos. ¿Dónde estoy? El nombre de la base de datos actual. Posteriormente, enumeramos las tablas disponibles en el esquema activo. En sistemas MariaDB y MySQL existe una base de datos maestra llamada Information Schema. Usamos el truco de Hex para saltar filtros de comillas y listar las tablas. Nota: el código usado es de WWA en hexadecimal. Una vez identificadas las columnas internas, procedemos al volcado de datos sensibles. Buscamos los nombres de los campos dentro de la tabla Users que encontramos. Se obtienen múltiples usuarios, junto con sus hashes almacenados. En este punto, la confidencialidad del sistema está completamente comprometida. Extracción final. Data dumping. Sacamos los usuarios y sus hashes de contraseña. El hash correspondiente al usuario es identificado como MD5. Tras el proceso de cracking, se obtiene la contraseña en texto plano. El acceso legítimo queda comprometido. Este laboratorio demuestra cómo una inyección SQL básica puede escalar hasta el compromiso total de una base de datos. La validación de entradas y el uso de consultas preparadas son esenciales para prevenir este tipo de vulnerabilidades. This is your brain when you're... Bueno, habrán visto, ¿no? El video. Para empezar, indica de que utiliza un entorno controlado ya para fines académicos. Seguramente, bueno, ¿cómo se llama esto? Pues Cisco creo que se llama, ¿no? Cisco. NetACAT se llama, ¿no? No recuerdo. Programación. Tienen que, en este caso, crearse ¿cómo era? Tienen que, en una máquina virtual, tienen que instalarse el Linux, la versión, ¿qué es este? Cali. Kali, ¿no ve? En versión Kali tienes que instalarte, ¿ya? Y tienen que descargarse una imagen justamente de este sitio web. Ahora no lo tengo a la mano el tema de dirección, ¿ya? Está bien, se descargan y luego con internet ingresan a este sitio web que indica el video y han visto, ¿no? La manera en la cual un sistema que no tiene mucha seguridad,
¿ya? Puede ser vulnerado a partir de información de tablas maestras que tiene este gestor de base de datos. ¿Ya? Entonces, lo que yo les invito, ¿ya? Tal vez me hubiese gustado hacer un taller al respecto, pero digamos, requerimos equipos en los cuales se puedan crear máquinas virtuales. Necesitamos también internet y también necesitamos, eh, ¿qué más necesitamos? No, nada más, eso necesitamos. Y ahí es bien difícil con las máquinas del laboratorio y muchos de sus equipos también son un poco antiguos y es complicado hacer este tipo de laboratorios en clases, digamos, ¿no? Pero yo les invito a que vean el video de nuevo, ¿ya? Se descarguen esta distribución de Linux Kali, ¿ya? Y sigan, ¿no? Las instrucciones, cómo es que se puede acceder y se pueden extraer nombres de usuario, nombres de contraseña de un sistema que ya está implementado, ¿ya? En este Linux Kali, ¿ya? Que lo van a descargar de esta página, ¿no? netacad.com y vean, ¿no? Cómo es que se puede violentar, digamos, una base de datos con SQL injection, ¿no? El SQL prohibido, yo le llamaría para todos ustedes. ¿Ya? ¿Está bien? Interesante, ¿no? ¿Algo más, algún comentario respecto a esto, este video? Dice, ese tipo de vulnerabilidades se puede gestionar con los gestores o sí tiene que ser por nuestra parte. Eso generalmente se hace. A ver, ¿qué soluciones podemos plantear para eso? Para que no podamos hacer este tema de SQL injections. A ver, Albert. Por mi parte, yo diría que el backend es el intermediario, ¿verdad? Entonces, y hoy en día varios frameworks ya nos ayudan con sus herramientas, como en mi caso FastAPI, con los esquemas, los DTO, las validaciones y las sanitizaciones que tienen para los SQL, como SQL Alchemy o cualquier la librería que vamos a conectar, ya sea Postgres o Oracle. Eso en la parte del backend. Pero siempre hay que estar prevenidos, eso yo también lo he aprendido, es que en la base de datos tienen que crearse varias seguridades, auditorías, todo ese lado. Y como usted nos estaba enseñando sobre los permisos, es muy importante quién accede o cómo accede a eso. Entonces, siempre hay que tener, siempre he aprendido de que la base, no todo lo dejemos al backend. El backend a veces siempre lo dejamos así, todas las condicionales, y en la base de datos simplemente entramos y salimos. Pero yo he aprendido que en el backend se pone y en la base de datos también se tienen que poner las mismas validaciones, los mismos procedimientos y toda la seguridad, porque es nuestra segunda barrera, es la última barrera de entrada. Y sí, eso en el caso, diría yo, en la sanitización de los SQL por parte del backend y en las databases. Eso, muy bien, ¿no? También, o sea, digamos, si para irnos un paso más atrás de lo que menciona acá Albert, también en el código, ¿no? Hay que ver, digamos, de que se validen, ¿ya? Y no permiten que las consultas, ya que vamos a mostrar en nuestro sistema de información, restrinjan, por ejemplo, caracteres como select, como from, como where, comillas simples. O sea, hay varias maneras, ¿no? En el cual ustedes pueden, eh, ¿cómo les digo? Pueden evitar, digamos, este tema de el SQL injection. Ya, yo tengo unos sistemitas yo que lo hice pues, hace 20 años, cuando ustedes ni siquiera habían nacido. Ya, tenemos en un futuro, se me va a ocurrir instalar, digamos, este gestor de base de datos. Bueno, instalar estos sistemas de base de datos para que le hagan todo, pues, ¿no? Para que le metan mano, como dicen, ¿no? Como que le metan mano y no se adivinen contraseñas, etcétera. ¿No? Esto pero para un futuro, digamos, ¿no? Como un taller que se me está ocurriendo realizar, digamos, ¿no? Para futuros estudiantes, al cual ustedes también podrían estar invitados, ¿no? Para ver cómo se hacen este tema de lo que es el SQL injection, ¿ya? Pero como indica Albert, se puede arreglar esto, ¿no? Se puede ver. Actualmente existen, en este caso, el tema desde la programación orientada a objetos, ya está normalizado la forma en la cual se llaman a las funciones, etcétera. ¿Ya? Pero esto era, te digo, el SQL injection era la forma clásica,
ya de ingresar a información de una base de datos, pero les hablo de hace 20 años. Escucha, esto era el boom. Actualmente ya, la gente ya conoce esto, ya sabe, ya implementan sus sistemas de información, ya anti-SQL injection. Actualmente existe, he escuchado por ahí, el prompt injection, ya para inteligencia artificial, ya que consiste en hacer lo mismo que han podido ver acá, pero con prompts, ya para que la IA te proporcione información, ya que inicialmente no te lo va a proporcionar directamente, no te va a decir, digamos, dame la contraseña del gerente, digamos, le dices. No te dice así, pero por consultas, por consultas diferentes, cómo lo rodeas, digamos, en este caso, le das vueltas, digamos, a las preguntas, te da la información, ¿no? El prompt injection se llama. Averigüen más al respecto, jóvenes, ¿no? Prompt injection, lo voy a anotar acá, ¿no? Prompt injection. ¿Cómo funciona el prompt injection? Prompt injection, ¿no? Prompt injection. Eso, averigüen más al respecto, jóvenes. Les va a parecer muy interesante. ¿Cómo puedo hacer prompt injection? ¿Ya? Ahora, continuando, digamos. Esto es SQL injection. ¿Ya? Otro tipo, digamos, de mal es el robo de credenciales, ¿ya? El phishing o malware. Phishing o malware. Seguramente han oído hablar el término. ¿Ya? La descripción es que dicen los atacantes obtienen contraseñas y accesos de administradores de bases de datos o usuarios privilegiados mediante técnicas de ingeniería social o programas maliciosos. Dice, un DBA cae en una campaña de phishing y entrega su usuario y contraseña a un sitio falso. ¿Ya? Dice ahí, en 2014 el ataque de JP Morgan Chase comprometió las credenciales de empleados que tenían acceso privilegiado. Se robaron datos de 76 millones de hogares debido a fallos de autenticación de múltiples factores. ¿Ya? Entonces acá la palabra clave nos habla de ingeniería social o programas maliciosos. Ya, usualmente ahora está bien de moda, ¿no ve? El tema de, me han hackeado el WhatsApp, ¿ya? Y es verdad, los hackean, pero no es un error, digamos, del WhatsApp, o sea, en sí. No es algo del WhatsApp, digo, un problema de seguridad del WhatsApp. Es porque te envían un mensaje con un enlace o con una imagen, ¿ya? Y como yo no conozco mucho de seguridad, le hago clic a esa imagen, tic, ¿ya? Y ahí está tu contraseña, tu usuario, todo te quita, ¿ya? Y luego acceden y ya está, hackeado, ¿no? Tu Telegram, tu WhatsApp, eso nomás es. Pero ustedes que son informáticos, ya han pasado clases conmigo, ya saben algo de seguridad, ¿ya? En base a estas clases, tengan mucho cuidado, más aún cuando es de contactos que no conocen, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. No hagan clic en todos los mensajes que les digan, haz clic, ¿no? Siempre tengan sus reparos al respecto. Ya, otro tipo de malestar, problemas que existe son los errores humanos. Errores humanos. Y acá tenemos una foto que espero, ya puede parecer chistoso, ahí ver a una persona así, no sé, lamentándose por algo que ha hecho, pero es algo común, algo típico. No hay DBA, ya ustedes van a conocer en un futuro tal vez DBAs, que no haya pasado por un problema, ya, de bases de datos, ya, y haya dicho, pucha, he hecho esto y ahora cómo puedo ir un paso atrás, ya está fregado. En un segundo ya te generas trabajo para un mes de correcciones, rehacer trabajos, etcétera. ¿Ya? Y yo les digo por experiencia. Algo que yo he hecho, digamos, cuando era joven, me acuerdo, es que yo programaba un sistema de información y modificaba el sistema de información, pero en caliente. ¿Qué quiere decir esto?
que mientras la base de datos trabajaba con usuarios, trabajaba con operadores, trabajaba con personas que estaban haciendo su labor, yo modificaba el aplicativo, ¿ya? Y la base de datos, ¿ya? Y a veces por jugar o por pestañeo, digamos, eliminaba registros que no debía eliminar. Ya, yo recuerdo eso. César, ¿qué ha pasado? Pero el sistema ya no funciona. Y reviso, ya, ¿qué he hecho? Ya, y sin mentirles, jóvenes, esto es real. Esto es real. Ya, sin mentirles. Ya, yo les decía la verdad. Saben que por error he eliminado, pucha, los registros de ayer y hoy. Por favor, yo les decía, por favor, entiéndanme, estaba trabajando en caliente, ya, por favor, rehaceremos el, el trabajo de ayer y hoy, les decía. Ya, eran mis cuates, yo tengo siempre la cualidad de llevarme bien con mis compañeros de trabajo, ¿no? Tengo esa, bueno, siempre es bueno llevarse bien, ¿no? Con las personas con las que trabajas, con tus grupos, etcétera. Ya me decían, ya, pucha, ya ni modo, pues, César, ya está hecho y no hay paso atrás, no hay un rollback. Entonces, ya te vamos a ayudar, ya trabajaremos, ya. Y me ayudan, pues, ¿no? Duplican su trabajo, se retrasa la entrega del resultado y no falta, pues, la persona, no sé, tal vez, no maliciosa, digamos, ¿no? La persona realista, digamos, que en su informe de trabajo le pone, pues, ¿no? Se rehizo el trabajo de tal fecha y tal fecha debido a problemas técnicos. Puta, y ahí fue, pues, cuando me crucificaron, ¿no? Llegó donde el director me dije, ¿a qué se refiere con problema técnico y por qué han perdido 2 días de trabajo? Yo ya le tuve que decir la verdad, pues, le tuve que decir la verdad, me arreglas ese problema, tienen 2 días ya que no ha trabajado la empresa debido a un error tuyo. Así que trabajarás en la madrugada, trabajarás en la noche, ¿ya? Ya yo sé que son tus amigos, la gente con la que trabajas, te han apoyado, pero esto no puede volver a pasar. Pucha, y no, pues el momento, las disculpas, todo un problema. ¿Todo por qué? Por jugar cuando el sistema estaba en producción. Esto cuando era estudiante, ¿no? Les hablo del 2007, más o menos, 2006, 2005, más o menos. Estoy seguro que ni siquiera existía la mayoría de ustedes, ¿ya? Pero era así. Que no les pase a ustedes. Siempre en ambientes controlados hagan temas de desarrollo. Ambientes donde no se comprometa la información, la gente no trabaje, etc. Ahí siempre hagan. Ahora hay más cuidado técnico, ¿no? Antes era pues, a tu criterio era, porque no habían frameworks, GitHub no existía, no existían seguridad en base de datos, el tema del SQL Server 2000, imagínense, no te controlaba integridad referencial, todo eras tú, o sea, tú eras el sistema, tú eras. Ya si algo tenía que funcionar era porque tú te estás rajando, porque tú estás haciendo bien el trabajo, porque tú te conoces las primeras 4 formas normales, porque tú sabes hacer buenos SQLs, porque hay buenas políticas que tú has implementado. O sea, todo era lo informático, 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 informático. Ahora con las herramientas que actualmente existen se pueden pues salvar muchas de esas cosas. Ya, el sistema ya te dice, ¿no? Error, no puedes registrar este docente, no puedes inscribir a esta materia porque la materia no existe. Por ejemplo, no me estoy inventando. Pero antes eras tú tenías que garantizar todo. Y no había tanto apoyo, digamos, de los sistemas de información. Ahora con la IA es mucho más fácil, mucho más fácil. Es un sistema de información lo haces en un día con su base de datos implementada. Lo haces, puro prompts, puro prompts. Así que este tema de los errores humanos ya es uno de los pocos problemas que trascienden las generaciones. Siempre van a haber errores humanos,
Acá dice, los usuarios o administradores cometen errores involuntarios que afectan la seguridad o disponibilidad de los datos. Dice, un administrador ejecuta sin querer un delete, sin cláusula where, y borra toda una tabla. ¿Ya? Como ustedes saben, por integridad referencial, borrar una tabla también elimina las referencias a otras tablas. O sea, es un problema que barre con toda la base de datos. No es una tabla nomás, sino es una tabla que está relacionada con otras tablas más. O sea que no es tan fácil como parece, ¿no? Recuperar una tabla nada más. Hay que referenciarlo, hay que recuperar información. Tiene sus problemas. Dice, en 2017, dice, GitLab, una plataforma de gestión de código, sufrió una pérdida masiva de datos debido a que un técnico borró por error una base de datos en producción. Esto tranquilamente podía ser yo. Dice, aunque tenían respaldos, los procedimientos de recuperación fallaron inicialmente. ¿Sí? Entonces, por favor, que no les pase, ¿ya? Que no les pase. La información es muy importante, es muy delicada y que no les pase el tema de los errores humanos. Malware y ransomware, dice. Son programas maliciosos que cifran, roban o destruyen datos. ¿Ya? El ransomware secuestra la base de datos, cifrándola y exigiendo un pago para devolver el acceso. Esto ya es mucho más avanzado. Agarran la base de datos, la cifran, ¿ya? Y si quieres tu información, me pagas. ¿Ya? Me pagas. En 2021, dice, el ransomware Conti afectó el sistema de salud de Irlanda, dice. Cifrando múltiples bases de datos clínicas, dice, el gobierno no pagó y el sistema estuvo parcialmente paralizado por semanas. Configuración insegura, dice. Configuración. Ya, acá dice, no a las configuraciones por defecto. No, eso debería ser el tercer mandamiento de cualquier DBA. No utilizar las configuraciones por defecto. ¿Ya? Entonces, al instalar un gestor de bases de datos, estamos acostumbrados, ¿no? Al siguiente, aceptar, finalizar, listo, ya tenemos nuestro gestor de bases de datos. Y todo te lo instala con parámetros por defecto. Entonces, acá, no. Dice, bases de datos que se instalan o configuran sin los controles de seguridad adecuados como puertos abiertos, usuarios por defecto o sin cifrado. Dice, una base de datos en MongoDB está accesible desde Internet sin contraseña. En 2017, dice, una base de datos MongoDB mal configurada expuso información de más de 191 millones de votantes estadounidenses por estar disponible públicamente sin autenticación. ¿Sí? Y acá voy a aprovechar de decirles, ya, una persona que realmente quiere tener una experiencia real, auténtica y productiva en base de datos, ya, su objetivo debería ser trabajar en la Corte Nacional Electoral. Porque ahí se maneja millones de datos, trillones yo diría. ¿Ya? Y hacer una consulta, averiguar algo sobre una persona. El SQL es pues el pan de cada día. Todo el tiempo hacen SQL, reportes y todo eso. ¿Sí? Entonces, por eso acá habla, digamos, ¿no? De votantes. Imagínense aumentar un 0 a los resultados de una votación. ¿Cómo afecta, ¿no? a la sociedad? ¿Cómo afectan a las personas? Las decisiones de un país pueden cambiar solo por un cerito que le he puesto. Dense cuenta ahí, ¿no? El uso del DDoS o DDoS, que ya lo hemos visto, ¿ya? El tema de saturación del servidor de base de datos con miles de peticiones simultáneas, haciendo que el servicio deje de estar disponible. Acá tenemos un esquema, tenemos al hacker, ¿ya? Que accede a diferentes equipos, ¿ya? Y hace que estos equipos hagan
múltiples consultas a un gestor de base de datos o a un sistema gestor de base de datos en el cual ya la víctima es el gestor de base de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe múltiples consultas, múltiples peticiones, genera muchos reportes y al final el sistema colapsa. Ya dice en 2020, ya hace 6 años, la Universidad de Maastricht, Países Bajos, fue víctima de un ataque de DDoS, combinando con ransomware que utilizó la base de datos académicas y administrativas por varios días. El ataque afectó a sus exámenes y sus operaciones internas. ¿Ya? Y acá está, ¿no? Ataques de denegación de servicios, el DOS o el DDoS. Ya, y como último problema que se ha detectado está la falta de respaldo o planes de recuperación. Ya, todos estamos expuestos a esto, ¿no? Mi servidor de base de datos y acá estamos con los problemas físicos. Nadie está libre de esto. Y los informáticos y la información no van a ser la excepción. Dice, las bases de datos no cuentan con respaldos o con un plan claro de recuperación ante desastres, lo que impide recuperar información perdida o dañada. Entonces, en este caso se corrompe una base de datos y no existen copias de seguridad para restaurarla. Dice, en 2018, una empresa de logística perdió datos de seguimiento de envíos por un fallo en el sistema de base de datos. La empresa no tenía respaldos recientes, lo que causó una pérdida de información crítica y generó demandas de sus clientes. ¿Ya? Entonces, así como es importante el tema de seguridad, pero a partir del gestor de bases de datos, con copias de seguridad automáticas, con respaldos que se almacenan en una tabla de auditoría, etcétera, también tenemos que velar por el cuidado físico, ¿ya? Y en esto está el tema de respaldos y respaldos físicos en este caso, ¿ya? Ante cualquier desastre que pueda pasar. Ya no me acuerdo en qué materia llevábamos planes de contingencia. ¿Ya? ¿En qué materia era? Pues creo que en ingeniería de software en mis tiempos llevábamos. ¿Ya? Y la docente siempre nos decía, es importante, sin todas las clases, cómo está el plan de contingencia, qué han hecho, cómo van a actuar ante un desastre, todo eso. Nosotros la mirábamos nomás, pues, pero esto no va a pasar, ¿no? En La Paz, digamos, la probabilidad de que haya un desastre mínima, ¿no? A comparación de otros países, ¿ya? Pero cuando uno ya esto lo ve, ya en el campo laboral, uno se da cuenta, uta, sí, tenía razón, ya manejas información en discos duros, el disco duro se cae, o por la humedad, estos discos duros dejan de funcionar, ya, y tu información, dices, ay, no, ¿cómo recuperas eso, ¿no? En esa información, entre otras cosas, se plantea lo que son horas de trabajo de una persona, es tiempo que se dedica uno para dar un servicio a partir de la información, ya que te proporciona un sistema, etcétera. Ya dice Sergio Zabaleta, ¿qué dice? Todo eso tendría que estar en la documentación del sistema que implementamos. Claro, pues ya. Buena idea, señor Sergio. Ya, un anexo más me van a incorporar a su proyecto. Plan de contingencia de sus sistemas de información. ¿Dónde? No, Ya, no, por favor, mentira. hay que resolver. Gracias, Sergio. Sí, bueno, no, está bien, no, debería tener, ya, un sistema de información tiene que tener este plan de contingencia, pero ya eso lo van a ver seguramente más adelante, en materias posteriores, ¿no? En la mención seguridad ya verán las políticas de acceso. Así que tranquilos, ya les estoy achacando
mucha tarea. ¿Ya? Entonces, trabajaremos con calma, lo haremos con mucha alegría y presentaremos un buen producto la siguiente semana conforme a todo lo que se ha planteado. ¿Ok? ¿Ya? Está bien, ¿no? Pero es prudente lo que dice Sergio, ¿no? Que debería tener la documentación del sistema de información. Ustedes cuando trabajen, ya siempre con su plan, ¿no? De seguridad de la información tienen que vivir. Acá está mi sistema de información y acá está también mi plan, ya para que el sistema pueda trabajar correctamente. Y en el plan estará pues los roles, los privilegios de usuario, los roles que se plantean, planes de contingencia, ya en un sistema, por ejemplo, de eventos académicos, por ejemplo, hay creo tres grupos o dos que están haciendo un sistema de eventos académicos. Ya, imagínense, ya está pasando el Congreso, ya que está registrado en el sistema de información, y justo el sistema no funciona el primer día del evento. ¿Ya? Y las personas quieren ingresar, digamos, al Congreso, ya están los expositores ahí parados, ya esperando dictar su clase, pero no hay sistema. ¿Qué hacemos? Ah, plan de contingencia. Ah, y aunque sea hojitas, digamos, ya a la antigua, llenen, en este caso, estas hojas de asistencia, coloquen su firma, su fecha, etcétera. Cada uno de ustedes que haga eso. ¿No? Plan de contingencia. Es chiquito, digamos, arcaico, pero es un plan de contingencia. ¿Ya? Así que siempre tienen que prever eso. No todo se puede resolver con sistemas de información. Siempre den lugar, digamos, a errores, ¿no? Humanos, errores técnicos, ¿no? Errores, digamos, domésticos, ¿no? Para que su sistema pueda funcionar correctamente. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, bueno, hasta acá, ¿no? Hasta acá quedaremos, por favor. Bueno, hemos ocupado también el tema del descanso, ya que esos son 20 minutos que tenemos. Y media horita, digamos, que les estoy dando para que puedan, puedan reunirse en grupos o coordinar los workbooks, el proyecto final, no sé, los que van a hacer videos puedan trabajarlo también. ¿Ok? Entonces, ahí quedaremos, por favor, por la clase del día de hoy. Y Ya ¿qué le, más? A las 4, por favor, a las 4, con los tres grupos que me han escrito. A las 4, por favor, tres grupos se han comunicado tres personas o tres grupos. Me han pedido mostrarme sus avances, pero a las 4, por favor. No, ahora yo también quiero ir a almorzar, ¿no? ¿Ya? Y a las 4 envío el enlace para esta clase, digamos, de consulta que tengo con algunos grupos. ¿Ya? Para el resto, que tengan un buen fin de semana, trabajen, por favor. El domingo se va a publicar la lista de los grupos que van a exponer el lunes. ¿Ya? Seguramente el lunes voy a publicar la lista de grupos del martes y el martes, bueno, el miércoles ya los grupos que falten. ¿Ya? Así va a ser. Ya tienen todas las directrices para hacer el proyecto. Cualquier cosa me escriben nomás, no hay problema, yo les voy a responder. Cualquier sugerencia es bienvenida en cuanto aporte a su exposición de tipo feria que va a comenzar el día lunes. Y eso nada más, ¿no? Trabajen jóvenes, ¿ya? ¿Alguna pregunta? el link ya va a enviar, ¿no? El Workbook 10. Sí, enseguida voy a enviar. Ahorita mismo les voy a enviar. Sí, por favor, Lick, gracias. Ya, un ratito, por favor. Ya, por favor, el Workbook 10, si bien yo les estoy mandando el modelo, no necesariamente tiene que ser de esa manera. Ya, ustedes vean la forma más didáctica de desarrollar ese Workbook 10. Ya, ustedes vean la manera. Ya, entonces acá archivo, lo voy a generar y ahorita mismo lo voy a subir para que no se me olvide. Como, como ya soy viejito, ya me olvido las cosas. Entonces, mejor ahorita mismo lo subo el Workbook 10. ¿Dónde está?
crear material. Esto va a ir al gestión de usuarios. Workbook 10. Workbook 10. Gestión de usuarios. Gestión de usuarios. Ahí está. Subir. Listo, ya está. Repito, no es, si bien tiene contenido, este workbook que les estoy pasando, ya este workbook lo vamos a hacer, digamos, de acuerdo a su criterio. Ya pongan en los puntos, subpuntos, la didáctica, ya que ustedes consideren necesario para hacer el workbook 10. Ya, ok, ya está subido. Workbook 10, ¿no? Gestión de usuarios. Licenciado, Sí. ¿podría también subir las presentaciones? Ah, ya, la presentación de ahora, ¿no? Ya, eso más voy a subir. Gracias, licenciado. Ya, listo, ahorita lo voy a generar en este momento. 28. Ya, ahorita mismo lo haré. Ya, ¿algo más? ¿Alguna duda, alguna pregunta mientras estoy generando la... Lick, en una parte de las directrices del proyecto final dice sobre hacer vistas y reportes, pero eso no hemos avanzado. ¿Lo tenemos que hacer ahora o eso ya lo dejamos? Vistas y reportes, dicen, a ver. Ya, en el tema de reportes, habla, digamos, de los reportes que va a generar, digamos. Ya, en general lo haremos de esta manera, ¿no? Los reportes que genera tu sistema de información. Ya, si es, por ejemplo, un sistema de hospital, por ejemplo, son esos reportitos que se generan para, sobre historial de una persona, consultas, el historial que requeriría un doctor, a eso nomás, por favor, ¿ya? Está bien, Lick, gracias. Ya, eso nomás, con esa parte lo completaremos. Ya, listo, entonces envío el enlace, por favor, hasta antes de las 4, que tengan una buena tarde, ya, y enseguida voy a publicar las diapositivas de la clase del día de hoy. ¿Está bien? Ya, listo, jóvenes, ha sido un placer, muchas gracias por todo, ya, nos vemos. Hasta luego, licenciado. Gracias, Lick. Hasta luego. Tuyo.